¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a ver diseño de una casa en terreno inclinado. Vamos a ver la estructura y los profesionales que intervienen para su construcción. Vamos a hablar primero de la estructura. La estructura es un conjunto de elementos que son columnas, las vigas, las placas, que son dispuestas de tal forma que permiten soportar las fuerzas. Y debe ser uniforme, sin que se vaya a romper ni parcial ni totalmente, que no se vaya a derrumbar. El objetivo de una estructura es resistir las cargas de todo su uso, resistir las cargas de todo el impacto que tiene dentro y fuera de la estructura y además de su propio peso. También el objetivo de la estructura es dar forma al edificio o dar forma a la casa. El tipo de partes y la forma como se va a ensamblar las partes determina el comportamiento de la estructura. Ya no se debe identificar individualmente cada elemento. Vamos a colocar el plano de la estructura encima del plano arquitectónico, y entonces decimos que no se va a identificar individualmente cada elemento, sino que ya vamos a hablar de una estructura completa. O sea, ya no vamos a tener vigas, placas, columnas aparte, sino que ya va a ser un elemento, una unidad, todo va a trabajar juntos. Las columnas deben quedar dentro de los muros. Pueden quedar dentro de los muros o en las esquinas, en la intersección entre los muros, no en la mitad de los espacios. Entonces, por eso, cuando uno está diseñando, uno debe tener en cuenta que las columnas no deben quedar, ir pensando en la estructura, cómo va a quedar la edificación, y de una vez ir analizando que no vaya a quedar por fuera de las columnas, por fuera de los muros, y que vaya a quedar en la mitad de los espacios, así como está acá, está por dentro de las columnas, por dentro de los muros. Tenemos varios tipos de cargas. Una carga es el peso propio, o sea, el peso que tiene el edificio. Entonces, la estructura debe soportar su peso propio, debe soportar el peso de la edificación. También tenemos las cargas vivas. Las cargas vivas varían su intensidad con el tiempo, porque las cargas vivas son los peatones, los muebles, la maquinaria. Entonces de pronto se pueden trastear las personas y venir otras y pueden utilizar o pueden colocar otros muebles diferentes. Entonces por eso decimos que varía su intensidad con el tiempo. Entonces de acuerdo al tiempo se puede cambiar la cantidad de muebles o el tipo de muebles o el tipo de maquinarias dependiendo del uso que se le vaya a dar a la edificación. La otra carga es la carga muerta. La carga muerta es la estructura, es la edificación. Siempre, constantemente, el suelo está trayendo la estructura. También tenemos otras cargas que dependen de los factores externos, que son las fuerzas que vienen del exterior, como los vientos, las contracciones, la nieve, los sismos también. Esta es una axonométrica de cómo nos quedan las vigas y las columnas, o sea, la estructura de la edificación. Entonces notamos que debe haber una continuidad vertical
en las columnas para una mejor estabilidad de la estructura. Debe ser lógica, debe ser modular. Y nos podemos dar cuenta que las cargas todas van hacia el suelo. Entonces las columnas reciben las cargas de las placas, de la cubierta, todo el peso de la edificación, las cargas vivas, las cargas muertas, y las conducen al suelo. Para esto, entonces debemos hacer una serie de estudios, que eso los hacen los ingenieros de suelo, los ingenieros civiles y otros profesionales que intervienen como los hidráulicos y otros, y ya los vamos a ver. Aquí en este cuadro podemos observar los profesionales que intervienen en un proyecto constructivo, en un proyecto de una edificación. Estos son los planos necesarios para la edificación. Entonces depende también del tamaño de la edificación, si es muy amplio, si es muy grande, muy complejo, y tienen que intervenir más profesionales. Si es sencillo, pues solamente los principales, los elementales. Entonces, para iniciar con un proyecto, el arquitecto lo diseña, así como hemos venido haciendo durante todos estos videos, todo este proceso, toda esta serie. Hemos hecho todo el proceso de cómo se diseña la edificación, de cómo se diseña la casa. Después de haber hecho eso, cuando ya está definido el proyecto, entonces el arquitecto tiene la planta del primer nivel, la planta del segundo nivel, la planta del tercer nivel, del cuarto nivel en este caso. Y si hay más niveles, entonces todas las plantas de cada piso, planta cubierta, fachada principal, todas las fachadas, fachada norte, sur, este y oeste. Un corte longitudinal, un corte transversal y si es necesario otros cortes dependiendo del tamaño, de la complejidad del proyecto, de las necesidades del proyecto. Los otros cortes anexos. Entonces esos anexos pueden ser memorias, pueden ser planos de detalles a escala 1:10, 1:20, 1:25 dependiendo de los criterios del arquitecto. Perspectivas, maquetas y otra serie de documentos que sean necesarios para documentar bien el proyecto. Luego, el ingeniero de suelos calcula la estructura del suelo, mira o calcula la resistencia del suelo y de acuerdo a eso, el ingeniero civil va a calcular la estructura. Entonces el ingeniero civil nos va a sacar planta del primer nivel, planta del segundo nivel, planta del tercer nivel, planta del cuarto nivel, planta de cubierta. De pronto estos no son necesarios, o en un caso especial, si es necesario, pues se realiza. Y así los otros profesionales, entonces ingeniero hidráulico, eléctrico, el ingeniero de gas o los ingenieros de instalaciones especiales. Entonces ellos realizan estos planos para el proyecto, de pronto más las memorias. Esa es la manera como se realiza un proyecto. Y les voy a anunciar que para la próxima vez vamos a iniciar con una próxima serie. Va a ser una casa de 2 pisos de 14 por 25. Entonces, en un lote de 14 por 25 vamos a diseñar una casa. Vamos a hacer todo el proceso. Desde que está el lote vacío, vamos a diseñar, a zonificar, a empezar a analizar, a diseñar la trama, la zonificación, las diferentes zonas, la circulación. Vamos a hacer el diseño interior de los pisos, del primer piso y segundo piso. El diseño exterior, o sea, las fachadas, los cortes, corte longitudinal, corte transversal. Y hacer el volumen y a diseñar, a definir la estructura. Entonces, en resumen, vamos a hacer un proyecto
en un lote que va a tener 14 por 25 metros. Se va a llamar casa de 2 pisos de 14 por 25. Entonces estén pendientes porque vamos a empezar el año iniciando con un nuevo proyecto, una nueva serie que de pronto va a ser más cortica y va a ser más sencilla. Gracias.